This meeting is being recorded. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das para aprender más de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que hemos tenido que correr hoy, las actividades que hemos tenido, cualquier situación que se nos haya presentado de repente, Señor, hoy podemos estar aquí sentados para escuchar qué es lo que nos tienes que decir y qué es lo que nos tienes que decir directamente a nuestro corazón, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de lo que aquí se vaya a decir y que nos hables a cada uno de manera particular, de acuerdo a nuestras necesidades, Señor. Y que esta palabra que es viva, que es eficaz, nos consuele, Señor, nos dé esperanza, nos llene de fe y nos permita ver la tierra como se ve desde el cielo, llena de posibilidades y como tú lo dijiste en tu palabra, que para ti no hay imposible, Señor. Así que esta palabra que tú tienes para nosotros nos consuele, nos conforte, nos llene de fe y nos dé, Señor, una capacidad asombrosa para ir a ejercer lo que nos has mandado a hacer, Señor. Gracias por este grupo, por cada persona que se conecta hoy, por los que se están por conectar y los que no se van a poder conectar, Señor. Igualmente bendícelos abundantemente. Que los cielos sean abiertos sobre todos nosotros, Señor. Nos refugiamos debajo de tus alas, Señor. Bueno, un pedacito, pues. Allí es, Padre Celestial, donde estaremos seguros. Te damos gracias por tu protección, te damos gracias por tu provisión y te damos gracias por el sentido de propósito que has puesto en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Qué bueno verlos a todos juntos con todo lo que tenemos esta semana. Empezar a leer el Evangelio es como, yo no sé, yo siento como que es como la carnita de la Biblia, ¿verdad? Es empezar a relacionarse con Dios, con Jesús y con lo que vino a ser Jesús, ¿verdad? Todos los demás libros, toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero todos los demás libros como que apuntan hacia los evangelios, ¿verdad? Como que apuntan a Jesús. Y después la obra de Jesús, como la hemos estudiado tanto, como la hemos visto tanto, como hemos visto tantas películas, la obra de Jesús como que a veces la tomamos como sí, tal historia, sí, tal historia, ya la vi. Pero el leerlo completo el Evangelio nos da una estructura diferente y empezamos a ver la intención de los autores de cada uno de los evangelios. Entonces estoy muy feliz de empezar a leer el Evangelio de Lucas y lo que vamos a estudiar. La semana pasada estuvimos viendo el Evangelio, el libro, la carta a Tito, que es una carta pequeñita porque Tito es chiquitico, ¿verdad? Y estuvimos hablando mucho de lo que hizo Pablo y el proceso evangelístico de Pablo. Y hay un seguimiento con respecto a lo que hizo Lucas y cuál es la intención de la carta de Lucas. Entonces quería darle seguimiento a lo que estuvimos viendo la semana pasada y lo que vamos a ver esta semana, que es abriendo el camino, el Evangelio de Lucas. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy en el Evangelio de Lucas. Y les voy a pasar el video, videos que a mí me encantan del Bible Project, que son como muy didácticos de cómo empieza a describir el libro, el Evangelio de Lucas, la carta, el Evangelio según Lucas. Y empieza el libro, los primeros días que estuvimos leyendo, que muy interesante como empieza a contar dos historias y cuenta un poquito de una historia y después cuenta otro poquito de otra historia, después cuenta otro poquito de otra historia. Me encantó porque de alguna manera empieza uno a ver una intención en el por qué lo escribió así Lucas. Empieza a contar un poco de la historia de Juan, después empieza a contar un poco la anunciación o el anuncio de cómo era que iban a ser Juan, que se lo hace al papá, y después
cómo empieza a anunciarle a María que van a ser Jesús, y después el nacimiento de Juan y todo lo que pasó ahí, y después el nacimiento de Jesús, y empieza a esa historia a contarla, y entonces uno dice, esto no fue como muy al azar. Hay una intención en contar la historia de esa forma, de parte de Lucas. ¿Ok? Lucas es uno de los evangelios sinópticos, que quiere decir que es el evangelio, son 3 evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, y el único evangelio que no es sinóptico es el evangelio de Juan, que tiene una estructura diferente. Pero el evangelio de Marcos, Lucas y Juan, perdón, Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios que tienen una estructura muy parecida. El primero que se escribió fue el evangelio de Marcos. El segundo que se escribió es el evangelio de Lucas. Y el tercero que se escribió es el evangelio de Mateo. Y entonces el evangelio de Lucas está escrito por Lucas y es el primero de 2 libros. El primer libro que escribió Lucas fue el evangelio, y el segundo que escribió Lucas fue el libro de Hechos. Si vemos cómo inicia el Evangelio de Lucas y cómo inicia el libro de Hechos, es muy parecido en la justificación de por qué lo hace. Lucas es un doctor. Hay una historia muy interesante, no se ha podido confirmar al 100%, pero hay una historia que dice que parece que Teófilo, que es el que de alguna manera le ofrece Lucas el Evangelio, parece que Teófilo es una persona no judía que es convertido, recibe el Evangelio y empieza a crecer en el Evangelio. Entonces Lucas le decide escribir el Evangelio como para ordenar todas las historias que habían contado y dárselo a Teófilo. Hay una historia que dice que parece que Lucas era esclavo de Teófilo. Teófilo, cuando conoce a Cristo, lo libera de la esclavitud, y él estudia medicina en una universidad cerca de donde vivía Teófilo, y entonces él se hace doctor, porque se sabe que Lucas es doctor. Entonces tiene una estructura muy científica de cómo estudia toda la historia. Entonces, esa me parece una historia interesante, no se puede confirmar históricamente, o de alguna manera, pero me parece interesante, y podemos tener varias ideas de quién es Lucas y cómo es que hace Lucas la historia. Entonces, este paralelismo que cuenta un poquito de aquí, cuenta un poquito acá, se da uno cuenta que es totalmente intencional, para ver el camino de Juan y el camino de Jesús. Y hoy quería que nos enfocáramos un poquito en el camino de Juan. Es una de las pocas historias que está en los 4 evangelios. Entonces se vuelve muy importante, se da uno cuenta que se vuelve muy importante. ¿Pero por qué es que es tan importante la historia de Juan el Bautista? Entonces, quería que empezáramos ahí en Juan 1, 19 al 28. Teo, si quieres lo puedes leer, para entender un poco qué era lo que incluye toda esta historia de Juan el Bautista. Ok. Juan 1 del 19 al 23. Los lentes están malos. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron. Dele. Uh-huh. Ajá. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío,
yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahí Primero estamos. Juan cuenta... Ahí estamos, Teo. Perdón. Sí. Entonces, lo que es interesante de este pasaje es que primero Juan cuenta quién no es, ¿verdad? Él dice, no soy el Mesías, no soy el profeta, no soy Elías, ¿verdad? Soy el que viene a abrirle el camino a Jesús. Entonces, lo que plantea Juan es un mensaje de arrepentimiento. O sea, lo que Juan les dice, mire, el reino de los cielos se está acercando, por favor, arrepiéntase, cambien de camino y ábranse a la posibilidad de que va a venir un momento importante. Y veamos una cosa interesante. A veces nosotros leemos la Biblia y nos pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, así como muy rápido, simplemente darle una vuelta a una hoja. Pero desde Malaquías hasta los evangelios, hubo un silencio de alrededor de 500 años donde no pasó nada, no hubo nada, Dios no hablaba, no decía ningún mensaje, no había nada. Entonces la gente, como que había llegado a un momento donde se había quedado como en un ritmo de vida totalmente que continuaba, ¿verdad? Esperando algo que nunca llegaba, viendo cómo habían perdido la tierra prometida y la lograron obtener, pero no del todo, como el plan de las 12 tribus de Israel se iba desgranando, se iba perdiendo, y entonces decían, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Llega Juan, ¿verdad? Y empieza y irrumpe en ese momento histórico, cultural, convulso, y empieza a hablar de algo totalmente nuevo. Un arrepentimiento que empieza a pedir, a instituir el bautizo, y empiezan la gente a decir, mire, esto ya lo leímos, esto ya lo vimos, esto viene algo grande, viene algo bueno. Después de este pasaje vemos el nacimiento de Jesús, bueno, vemos también la anunciación y después el nacimiento y después cómo Jesús fue presentado en el templo, y empezamos a ver cómo los profetas empiezan a hablar, empiezan a manifestar, empieza a pasar algo y se empieza a mover algo a nivel espiritual importante, pero nace con la llegada de Juan. Juan definitivamente empieza a abrir el camino. Estaba leyendo un poquito de el Evangelio de Juan, cuando Jesús manda a los discípulos, a los 70, que los manda de dos en dos, a proclamar el Evangelio, dice muy estratégicamente, Jesús mandaba de dos en dos a los discípulos para que le abrieran el camino, y después él llegaba a esos lugares y ya como que ya se había abierto el asunto. Bueno, pues Juan hacía lo mismo, pero a nivel regional. Juan tuvo un ministerio muy corto, pero muy, muy poderoso en la región en la que estaba, porque tenía una personalidad definitivamente diferente a lo que se veía a nivel general. Pero entonces Juan abre el camino para que después venga Jesús, pero mucha gente se empieza a confundir. ¿Juan era el Mesías? ¿Juan era Elías? ¿Qué es Juan? ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a leer un poquito hoy de quién era Juan y qué es lo que hacía. Es importante cómo lo percibe Juan, cómo percibe Jesús a Juan, porque hace una aseveración muy bonita de parte de Jesús para Juan. Aníbal, si quieres léenos ahí, Mateo 11:11. Mateo 11:11. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Ok, ¿qué es lo que hace a Juan que sea que no se puede considerar alguien más grande que Juan? ¿Por qué es que Juan lo ubica a Jesús como una persona superior? ¿Qué es lo que hacía Juan que no hacían los demás? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para parecernos a Juan? Una de las cosas importantes es que Juan tenía claro quién era.
¿verdad? Él señalaba a Jesús. En el pasaje anterior vemos clarísimo, donde le preguntan, ¿usted quién es? Y dice, yo no soy Jesús, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías. Empieza a declarar lo que él no es, porque Juan sabía que en su lugar de liderazgo la gente lo iba a señalar a él, iban a empezar a seguirlo a él, creyendo que él era la respuesta. Pero Juan dice, no, 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 la respuesta es otro, que ustedes ni siquiera conocen, ni siquiera reconocen, pero ya caminan entre ustedes. Ese sí es el Mesías, ese sí es el que hace. Entonces, Juan tenía claro que él no era el que habían que señalar, sino el que era el que había que señalar. Pero él tenía su propósito claro y iba a llevarlo a cabo sin importar lo que pasaba, ¿verdad? Sin importar la parte social, sin importar la parte de quedarse sin amigos, sin importar la situación económica en la que estaba viviendo, porque él definitivamente es un apartado, es una persona que se aparta de toda la sociedad, es lo que se llama un nazareo. Un nazareo era una persona que de alguna forma se apartaba por un tiempo, 6 meses, 3 meses, pero Juan tenía la idea de apartarse toda su vida. Entonces era de mucho sacrificio, de muchas limitaciones, era así como estaba viviendo Juan, pero él sabía que él tenía un mensaje muy claro y él sabía que tenía una misión muy clara. Entonces lograr el propósito en nuestra vida siempre va a ser agrado para nuestro diseñador. Jesús decía, yo le puse a Juan una tarea y era feliz viendo a Juan cumpliendo esa tarea. Igual como Jesús y Dios nos puso a nosotros un propósito y Él es feliz viendo como nosotros cumplimos el propósito sin importar qué. Entonces, esto es muy importante. La grandeza de Juan está en el cumplimiento de su propósito. Él tenía bien claro quién era, tenía bien claro lo que tenía que hacer y iba como un tractor haciendo lo que él quería y el que tenía que hacer. Entonces, Juan es considerado el portero de Dios. Y aquí muy vacilón, porque cuando empecé a buscar ahí el portero de Dios, solo fotos de Keylor Navas me salían y yo decía, ay, por favor, era Juan el Bautista, no Keylor Navas. Pero sí, el portero de Dios. ¿Por qué es el portero de Dios? Don Álvaro, si quiere leernos ahí Juan 10, del 1 al 5. Juan 10, 1 al 5. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondida, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Vean qué bonita la imagen que pone Jesús aquí. Él dice, ok, hay un redil, hay un pastor de las ovejas y las ovejas reconocen al pastor y conocen su voz y el pastor las va a dirigir. Pero ¿quién muestra a las ovejas al pastor? Dice, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor. La labor de Juan era ser ese portero que muestran al pastor. Es muy interesante porque es la misma labor, la misma misión que veíamos nosotros la semana pasada. Nuestra misión como iglesia de evangelizar es mostrar a Jesús, mostrar al pastor. Nosotros tenemos que ser ese portero que abre la puerta. Tenemos que traer las ovejas, mostrarle al portero, que las ovejas quieran entrar a ese redil y mostrarle a Jesús. No somos nosotros, no es la iglesia. La respuesta no es la iglesia la que busca, la que hace, no, es Jesús. La respuesta siempre va a ser Jesús, eso lo veíamos la semana pasada. Nosotros no tenemos que evangelizar hacia una organización. No es, usted lo que necesita es congregarse y ir todos los domingos a la iglesia. No, usted lo que necesita es acercarse a Jesús. ¿Cómo se acerca a Jesús? Por medio de un montón de actividades. Pero igual que Juan tenía bien claro cuál era su misión, era, no soy yo, no es mi organización, no es lo que yo hago, no es mi bautismo, no, es Jesús y muestra a Jesús. Entonces la imagen de Juan se vuelve
Por eso les digo que es como un seguimiento de lo que Pablo estaba haciendo después de que Jesús había muerto y resucitado. De ese proceso más evangelístico, que era mostrar a Jesús. Y no es mostrar a Pablo. Inclusive Pablo una vez, cuando iba con Bernabé, y empezaron a sanar enfermos y todo el mundo decía, ay, vinieron los dioses. Y entonces Pablo decía, no, 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 no. Tengan bien claro que yo lo único que hago es mostrar a Jesús. Y se rasgaron las vestiduras, igual que Juan, el Bautista, era muy enérgico en decir, no, no, no me miren a mí, miren a Jesús. Ese es el Mesías, esa es la respuesta. Igual nosotros cuando vamos a evangelizar, por eso les digo que es el seguimiento de lo que vimos la semana pasada, tenemos que mostrar a Jesús y no mostrar nosotros o mostrar nuestra obra o nuestra organización a la que representamos. Pero entonces, ¿por qué es que la gente decía, es que es Elías, tiene que ser Elías? ¿Quién era Elías y por qué era tan importante para la relación que tenía con Juan el Bautista? Elías era un profeta, ¿verdad? Elías tuvo un ministerio muy, muy fuerte, eso lo vemos en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, porque Elías lo que hizo fue, llevó al pueblo de una perdición total hacia Dios. Y Elías no murió, sino Elías fue raptado por un carro de fuego y se lo llevó para el cielo. Entonces, ¿por qué es que la gente le pregunta a Juan el Bautista, inclusive le preguntan a Jesús si él es Elías? Veamos a ver lo que dice Malaquías 4 del 1 al 5. Don Manuel, no sé si puede leerlo ahí. Vamos a ponerle aquí, ahí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, lo oímos bien. Ok. Y el Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fuera polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Acuérdese de obedecer la ley de Moisés, mi servidor. ¿Eso es bien? Sí, 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 no, ahí estamos bien. Mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que les entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Miren, les envío el profeta Elías antes que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Entonces, Malaquías está contando cuando va a venir el ejército celestial, cuando va a venir el Señor. Pero dice, no se preocupen, primero voy a mandar a Elías, que les va a hacer cambiar de sus caminos. Entonces, esto es importante, la figura que Elías, o la misión que Elías iba a tener y que está anunciado en Malaquías, Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que le dice Marcos, qué dice Marcos al respecto de eso. Alejandra, si puedes leernos ahí Marcos 9, 10, del 11 al 13. Entonces le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino y ellos prefirieron maltratarlo, tal como lo predijeron las escrituras. Aquí Jesús está contando después de que Juan el Bautista había muerto. Entonces, él está diciendo la importancia y cómo estaba escrito que primero tenía que venir Elías. Pero entonces la gente le pregunta, pero a Juan el Bautista, ¿es usted Elías? Y Juan el Bautista decía, no, no, yo soy Juan. Elías es otra cosa que tenía que venir. Entonces,
Era importante la venida de Elías antes de que llegara Jesús. ¿Qué es lo que pasa ahí y cómo es que podemos interpretar? Que le preguntan a Juan que si él era Elías y él dice que no. Entonces, eso lo vemos propiamente en el Evangelio de Lucas. Adri, si querés, puedes leer ahí Lucas 1 del 17. Ok, Lucas 1:17. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Este es como le anuncian a los papás de Juan cómo era que Elías iba a venir y qué es lo que Elías iba a hacer. Entonces, no es que era Elías el que iba a venir, como la gente decía, de sí, se lo llevó un carro de fuego, entonces el carro de fuego lo va a devolver y va a venir Elías. Pero entonces aquí, ahí en la anunciación dice, no, él va a venir con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, ¿qué era ese espíritu y qué era ese poder que tenía Elías que se lo trajo Juan? ¿Verdad? Para entender qué fue lo que venía a hacer y cómo es que nosotros tenemos que recibir la llegada de Jesús, el Mesías. Entonces, era el espíritu, no era la persona, ¿verdad? Era como un embajador que viene, que cuando va a venir el presidente, prepara la agenda, anuncia a la gente, coordina para que todo llegue bien. Ese era el trabajo que tenía que hacer Juan, ¿ok? Y entonces, ¿cuál era ese espíritu de Elías que podemos ver ahí propiamente en Juan el Bautista? Gaby, si quieres leernos 1 Reyes 18 del 20 al 21. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se preparó frente a ellos y dijo: ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Les cuento un poquito este pasaje. Acab era el rey de Israel en ese momento. Acab estaba casado con Jezabel y era un desorden eso, era una tristeza. Había crecido montones los altares y toda la liturgia que había a este dios Baal, y había un montón de profetas. Y Jehová tenía solamente unos pocos profetas, que casi todos estaban escondidos, y el pobre Elías que estaba ahí caminando. Entonces, en este pasaje es cuando Elías dice, mire, hagamos una cosa, voy a hacer un holocausto y ustedes hacen otro holocausto. Y los dos le pedimos a Dios que encienda el holocausto. Y si Dios es Dios, enciende mi holocausto. Pero si Dios es Baal, enciende el holocausto de Baal. Hagámoslo así fácil. Pero ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Que si Dios, que si Baal, que los dos. Y eso es lo que Juan el Bautista le tocaba hacer. Decir, mire, si Dios es Dios, síganlo. Pero si Baal es Baal, síganlo. Pero ustedes tomen una decisión. Y eso es lo que nosotros tenemos en este momento, que tenemos que decirle a la gente. O sea, si Dios es Dios, síganlo. Pero síganlo con todo, no a medias, que es lo que le pasa mucho a la gente. Y por eso la parte de evangelista es tan importante en estos momentos. Ya ahora, cuando ya vino Jesús y ya hizo toda la obra, ok, si Dios es Dios, síganlo. Y si lo van a seguir, y si se dice que son cristianos, entonces hagan las cosas que tienen que hacer. O sea, no se queden a medio camino como estaba pasando ahí en el momento de Israel, ahí con Acab. Al final de cuentas, Dios enciende el holocausto de Elías, obviamente, y agarraron y mataron a esos 400 profetas de Baal, ¿okay? Porque Dios es el Dios verdadero, ¿okay? Entonces, el bautismo de arrepentimiento que Elías estaba proponiendo era eso: tomen una decisión. Y si toman una decisión, ustedes la hacen pública y caminen hacia esa decisión. No es como una llave para no pecar más. No era que usted se bautizaba, era libre de pecado y mágicamente dejaba de pecar. No, es una manifestación de un deseo de ser consecuente, de un deseo de ser esa persona que usted dice, ok, yo deseo
y entonces lo cumplo y lo hago. ¿Okay? Entonces, ese es el bautismo de arrepentimiento que plantea Elías, que plantea Juan el Bautista, es el mismo arrepentimiento que nosotros tenemos que acercarnos hacia Jesús. ¿No? Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, no es un asunto de que Jesús va a venir a arreglarme mis problemas. No, es una decisión que yo tomo de hacer a Jesús mi Señor, y eso va a implicar una consecuencia de lo que yo tengo que hacer y hacia dónde tengo que caminar. Entonces, por eso se vuelve tan importante el bautismo de arrepentimiento, y tenemos que relacionarlo con nuestro proceso de evangelización para acercarnos a Jesús. ¿Okay? Entonces, eso es más o menos lo que Juan empieza a caminar. Y Juan dice algo muy importante: es importante que yo mengüe. Esta es una versión Reina Valera, que es la que como que más me gusta, pero aquí está propiamente el pasaje para que lo veamos un poquito más, un lenguaje un poquito más claro. Halder, qué dicha que nos acompaña. ¿Puedes leer ahí Juan 3, 28 al 30? Sí, señor, voy. Juan 3, 28 al 30. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Él es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Entonces, el ministerio de Juan empezó a crecer montones, a ser muy importante. Había muchos discípulos de Juan. De hecho, hay un pasaje donde ya Pablo está en el tercer viaje, que está lejísimo de Jerusalén, y se encuentra con unos discípulos de Juan. O sea, el ministerio de Juan fue cortito, pero fue súper poderoso. Llegó a mucha gente. Pero Juan tenía claro que él no era lo importante, el ministerio de él no era lo importante. Entonces él dice, mire, yo nada más vine aquí a agarrar a la novia y presentarle al novio, y me invitaron a la boda, y aquí yo vengo y me alegro cada vez que ustedes están así. Entonces, ya Juan, en este pasaje, ya Juan está encarcelado y está a punto de morir, y entonces los discípulos de Juan llegan donde él y le dicen, ¿qué hacemos? No, ustedes sigan el camino, sigan a Jesús. Es importante que yo mengüe, o sea, que yo me haga cada vez más pequeñito, y que Jesús se haga cada vez más grande. Entonces el ministerio de Juan empieza a bajar de importancia, y el ministerio de Jesús empieza a crecer. De hecho, cuando Jesús empieza a hacer todos esos milagros, los líderes religiosos decían, de Juan resucitó otra vez, porque está haciendo lo mismo que estaba haciendo Juan, pero ahora cada vez mucho más importante. Entonces mucha gente no quería matar a Jesús, porque decía, nos va a pasar lo mismo de Juan. Va a hacerse cada vez más la leyenda, o va a crecer más la situación. A final de cuentas deciden matar a Jesús, y efectivamente el ministerio de Jesús se vuelve totalmente poderoso. ¿Okay? Entonces Juan tenía bien claro que él tenía que hacerse chiquitito, y él tenía que crecer el ministerio de Jesús, igual como cuando nosotros evangelizamos. Tenemos que sentar las bases de lo que Jesús está diciendo, y empieza a Jesús a hacer su obra. Y el Evangelio de Lucas lo plantea de una manera estratégica. Le empieza el Evangelio, la descripción del ministerio de Jesús, empieza exactamente en el lugar donde Jesús creció, que es en Galilea, y como un camino que lo lleva hasta Jerusalén. Cuando vemos los otros evangelios, vemos que Jesús vino por un lado, se fue para arriba, después bajó, y después eso aquí. Lucas lo hace muy estratégicamente, y es ese camino como de Galilea hacia Jerusalén, y hablando sobre la misión que tenía Jesús, que era la crucifixión. El camino, cómo llego yo desde Galilea, donde empiezo a crecer mi ministerio, y donde llego hasta el final, la crucifixión. Entonces no es simplemente una cuestión de contar cuentos, o contar historias, o contar eventos. No, tiene una intención clarísima. Dice primero el ministerio, para qué vino a hacerlo, y después cómo lo llevó a cabo, desde Galilea hasta Jerusalén. Entonces se vuelve muy interesante. Veamos ahí
Lucas 4, del 16 al 21. Ale, si quieres la puedes leer ahí. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. Las escrituras que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Entonces, de Lucas 1 a Lucas 3 vemos todo este crecimiento del ministerio de Juan y el ministerio de Jesús. Y después en Lucas 4 nos cuenta este evento. Ahí en Nazaret, en el lugar donde Jesús había crecido, con sus amigos de barrio, Jesús le dan las escrituras, lee este pasaje que está en Isaías y dice, esto es lo que yo vine a hacer. La escritura que ustedes acaban de oír se ha cumplido. Esta es la misión de lo que Jesús tenía que hacer. Y la Biblia es lindísima porque uno va como sacándole y como desgranando una cebolla y va cada vez más profundo. Y puede ir cada vez más profundo de acuerdo a lo que usted va creciendo y conociendo. Entonces, cuando usted lee, dice, sí, me ha puesto a proclamar libertad a los cautivos, ciego a los oprimidos y serán puestos en libertad. Entonces usted ve el ministerio de Jesús, entonces había un ciego, de ahí lo puso a ver. Había una persona oprimida, lo liberó. Entonces uno dice, sí, eso fue lo que vino a hacer Jesús. Pero cuando uno se da cuenta a profundidad lo que quiere decir este pasaje, vamos a ver mucho más profundo cómo fue que Jesús llevó el evangelio y cómo Lucas está contando ese evangelio de una manera muy estratégica para hablar sobre la cosa superficial que vemos y las cosas profundas espirituales que vemos más a fondo a la hora que estudiamos. Don Manuel, cuénteme, tiene una pregunta difícil. No, era una preguntita. Isaías, ¿cuántos años se presenta antes que Cristo, anunciando ya su venida? Alrededor de 500 años antes de Cristo. Todos los profetas menores andan más o menos como 500 años antes de Cristo. Ok, gracias. Okay. Entonces, vemos, y aquí les voy a pasar este video también que es lindísimo, donde explican ahí toda esta parte y toda la estructura del libro. El video que les voy a pasar es de la primera parte del Evangelio de Juan, entonces vamos a ver todas estas imágenes que les estaba pasando. Pero cuando él habla en Isaías 61 que el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Esa palabra libertad, ahí está escrita, está en griego, es apesis, que se refiere más bien al año del jubileo. No es solo una libertad física a los oprimidos físicos, sino también una libertad espiritual que estaba instituida desde Números. Entonces no es un asunto muy superficial, sino es un asunto espiritualmente profundo. Entonces vamos a estudiar ese concepto de libertad que está ahí en Levítico. Cuando se va a leer Levítico hay que leerlo un montón. Entonces aquí vamos a leer todo Levítico 25 del 1 al 13. Adri, si quieres leernos ahí Levítico. Ok, Levíticos 25 del 1 al 13. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el Señor le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando hayas entrado en la tierra que te doy, la tierra misma deberá guardar un año de descanso ante el Señor cada 7 años. Durante 6 años podrás sembrar tus campos, podar tus viñedos y recoger tus cosechas. Pero durante el 7º año, la tierra deberá tener un año completo para descansar. Es el descanso del Señor. No siembres tus campos ni podes tus viñedos durante ese año.
No almacenes las cosechas que crezcan por sí solas, ni recojas las uvas de tus vides no podadas. La tierra deberá tener un año completo para descansar. Se te permite comer de todo lo que produzca la tierra por sí sola durante su descanso. Esto es aplicable a ti, a tus sirvientes, a tus obreros contratados y a los residentes temporales que viven contigo. A tu ganado y a los animales salvajes en tu tierra también se les permitirá comer de lo que produzca la tierra. Además, contarás 7 años de descanso, 7 conjuntos de 7 años, que suman 49 años en total. Entonces, en el día del perdón del año 50, haz un fuerte y prolongado toque del cuerno de carnero por todo el país. Aparta este año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti, cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. Este año 50 será de jubileo para ti. Durante ese año no deberás sembrar tus campos ni almacenar ninguno de los cultivos que crezcan por sí solos, ni recoger las uvas de tus vides no podadas. Será un año de jubileo para ti y deberás mantenerlo santo. Sin embargo, se te permite comer de todo lo que la tierra produzca por sí sola. En el año de jubileo a cada uno se le permite regresar a la tierra que les pertenecía a sus antepasados. Ok, entonces Dios pone una instrucción política, social muy clara. Ok, cuando entren a la tierra prometida, esto es antes de entrar a la tierra prometida, es la ley. Entonces ustedes tienen que, durante 6 años, sacarle todo el jugo a la tierra prometida. En el 7º año, ustedes no siembran, dejan que la tierra les descanse. Y al siguiente año, siembran igual, totalmente. Ustedes después van a contar 7 lapsos de eso, que son 49 años, y el año 50 es un año de jubileo. Es un año que es un fiestón, es un año que es importante, y ese año ustedes van a restaurar todo a como estaba, borrón y cuenta nueva. Si usted le debía plata a su vecino, ese año se olvidó la plata. Si usted había perdido tierras en alguna mala jugada, se le devuelve todo. Es un año de restauración, restitución. Es un año que la misericordia del pueblo de Israel se veía manifestada con su pueblo y volvía todo a su estado original. Entonces, cada 50 años pasaba eso en el pueblo de Israel. Se perdió la tradición, en algún momento se les perdieron las cuentas, pero dicen los estudiosos que en el año que Jesús muere, caía exactamente el año del jubileo. Entonces era un año de restauración, de restitución. Cuando vemos esa libertad a los oprimidos, estamos hablando de esa libertad que dice ahí el día del año del perdón. Haz un fuerte y prolongado toque en el carnero por todo el país. Aparta este año como un año santo, un amplio tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven ahí. Esa es la misma palabra que Jesús, que Isaías escribió y que Jesús dice, yo vengo a proclamar libertad para toda la tierra en todos los que viven aquí. Entonces es una libertad, pero de restauración. Eso es lo que Jesús está diciendo, yo vengo a restaurar todo lo que venía todo lo que se había perdido, todo lo que se habían robado, todo lo que se había descompuesto. Jesús viene a restaurar. Y esa restauración no es solo a nivel de restaurar una parte espiritual, sino también restaurar una parte económica, una parte social, todo un pueblo completo que venía a ser restaurado por la obra de Jesús. Y esa es la misma obra que hace Jesús con nosotros, de una restauración a nuestra vida. Nuestro matrimonio va a ser restaurado por la obra de Jesús. Nuestra vida personal va a ser restaurada por la obra de Jesús. Nuestra identidad como hombre va a ser restaurada por la obra de Jesús. Nuestra identidad como mujer va a ser restaurada por la obra de Jesús. Nuestra identidad como pareja, nuestra vida económica, todo va a ser restaurado por la obra de Jesús. Y eso es lo que Jesús venía a hacer en
en su ministerio. Y Lucas lo escribe de una manera muy sutil, pero lo escribe de una manera muy importante para que todos entendamos ese concepto del año del jubileo. ¿Ok? Y después la otra es la que viene a sanar a los enfermos. Pero ese sanar a los enfermos y a los pobres, traer libertad a los pobres, es una libertad diferente y es una pobreza diferente, porque agarra un montón de historias, después de este pasaje, agarra un montón de historias que parece como que no tiene mucha conexión entre ellas, pero empezamos a entender qué significa pobreza, porque Jesús no vino a traer sanidad económica solamente. Entonces, cuando hablamos de pobres, muchas veces decimos, sí, los que no tienen plata. Entonces Jesús vino a restaurar a los que no tenían plata. Y entonces parece como que Jesús andaba con una alcancía dando plata a todo el mundo. No, eso no fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a restaurar a los pobres. Bueno, ¿quiénes son los pobres para Jesús? ¿Y qué fue lo que venía a hacer? Vino a hacer Jesús para restaurar a los pobres. Entonces empezamos con ver un concepto de pobreza totalmente diferente que el que podemos entender en una primera instancia que vamos a pensar en la pobreza. Cuando dice bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos son el reino del Señor. No es bienaventurados los que no tienen plata. No, bienaventurados son los que deben algo, los que tienen algo, los que necesitan algo. Ese es el concepto de pobreza que se hablan en las bienaventuranzas. Y en el concepto de ese ministerio de Jesús, no es una pobreza los que no tienen dinero, sino una pobreza para los marginados sociales. No es solo los que les faltaba dinero, sino también para los lisiados, para las viudas, para los niños, para inclusive los restauradores, sí, los que de alguna manera socialmente no pertenecían a la tribu de Israel. Gaby, si quieres leernos ahí Lucas 4, el 40 al 41. Ajá, dice, esa tarde al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando, eres el Hijo de Dios. Pero como ellos sabían que él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Entonces, desde Lucas 4 a Lucas 8 empezamos a ver una serie de historias que empiezan a hablar sobre quién es esa pobreza. Entonces, por ejemplo, Jesús sana a un hombre con lepra. El leproso no era solamente una enfermedad, sino el leproso era una persona que se creía que había pecado. Aunque ya ahora en la ciencia sabemos que es un hongo y una bacteria que empieza a crecer en la piel de la gente, la gente decía, esa persona pecó. Entonces era un estigma social, eran separados totalmente porque se contagiaban y hasta ahí llegó. Entonces eran separados, perdían toda posibilidad de trabajar, toda cuestión económica, perdían a sus familias. Entonces que Jesús sanara a un leproso era restaurar esa persona y volver a incluirla dentro de una sociedad. No solo a nivel físico, en su sanidad física, sino también restaurarle su autoestima, su familia, y era entonces una restauración mucho más grande que solamente limpiarlo de la lepra. Cuando Jesús sana un paralítico en Lucas 5:17, el paralítico era una persona que no era económicamente, no se podía sostener económicamente, era una carga para su familia. Entonces, sanar al paralítico no es solamente por la parte física y lo que él necesitaba, sino también era por restaurarlo y volver a incluirlo dentro de una sociedad que estaba necesitando de personas. Que Jesús llame a Leví. Leví era un recaudador de impuestos. Era una persona que era judía, pero que estaba trabajando para los romanos. Entonces, ni los romanos lo querían porque era judío, ni los judíos lo querían porque trabajaba para los romanos. Entonces, cuando Jesús llama a Leví, que es a Mateo, le está diciendo, mire, yo vine para usted. Usted es importante en el reino. Entonces, Mateo se vuelve una persona que dice, él me volvió a ver a mí. Cuando todo mi pueblo me odiaba, y con razón, porque agarraban y cobraban impuestos y se dejaban un poquillo más de plata,
Jesús lo restaura y le dice, usted es uno de los míos, usted viene, camina conmigo y usted ya no es un pecador. Ya usted está, pertenece, tiene un pueblo, tiene un grupo que lo acompaña. Entonces ese también era un pobre, aunque estaba forrado en plata, porque se robaban un montón de plata de los impuestos. Él también pertenece a esos pobres que Jesús vino a restaurar. La fe del oficial romano, cuando sana y le dice, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y entonces sana a un sirviente del oficial romano. También está diciendo Jesús a usted que el pueblo judío no lo quiere, también yo vine por usted. Cuando resucita al hijo de una viuda, uno dice, mira, qué bonito, Jesús resucitó a un chiquito. La viuda era una persona que había perdido a su esposo. Y que muere su único hijo quiere decir que esta mujer no tenía oportunidad de sobrevivir. Ella estaba enterrando a su hijo, pero sabía que al enterrar a su hijo también se estaba enterrando a ella, porque las mujeres, recuerden, en esa sociedad no podían heredar, no podían trabajar, no podían hacer nada. O sea, esa mujer estaba condenada a morir en unos años. ¿Por qué? Porque no había manera que esa persona pudiera ser restaurada, pudiera tener un sustento. Que Jesús resucitara al único hijo que tenía esa mujer viuda era darle una esperanza a esa mujer, darle una vida a esa mujer. Entonces no es solo, mira qué bonito, Jesús restauró un hijo, un chiquito. No, era agarrar a esa mujer y darle también la posibilidad de un futuro mejor. Entonces, aunque vemos esas historias que son así como muy por encimita, y hoy estábamos leyendo Lucas 6, yo creo que mañana vamos a leer Lucas 7, creo que por ahí andábamos. Cuando leamos esas historias, démonos cuenta que dónde está la pobreza de los niños y dónde está la pobreza de esas mujeres y dónde está la pobreza de esas personas que al final de cuentas decimos, la restauración que Jesús hacía, el milagro que Jesús hacía, no era simplemente el milagro por el milagro, era un cambio de vida completo hacia esa persona. Las mujeres que seguían a Jesús, se dice que el evangelio de Lucas es el evangelio de las mujeres. Es el evangelio donde más vemos en la labor de la mujer en todo sentido, como empresarias, como seguidoras de Jesús, como parte de su ministerio, como mujeres. Vemos una radiografía completa de la importancia de las mujeres en la vida de Jesús y cómo el ministerio de Jesús toma en cuenta a las mujeres. Lucas parece ser que se relacionó muchísimo con María, entonces es el evangelio donde más información vemos del nacimiento, de la anunciación y de toda la parte de María, y también de la crucifixión a raíz del testimonio de María. Entonces parece que Lucas estaba muy cercano a María y de alguna manera esa cercanía con María lo hizo a él volver a ver hacia las mujeres que seguían a Jesús. Yo me imagino, no sé por qué, pero yo estaba meditando este fin de semana, que María, aunque en la Biblia solo se ve al principio y al final del ministerio de Jesús, tuvo que acompañar a Jesús durante todo el ministerio. Simplemente no se nombra, pero ahí debe haber estado ella. Entonces, esas entrevistas que tuvo María con Lucas lo hicieron a Lucas volver a ver al montón de mujeres que seguían a Jesús. Entonces, por ejemplo, cuando en el Lucas 8:1 está hablando de las mujeres que seguían a Jesús, no es solo las mujeres que seguían a Jesús y la importancia de ellas en el ministerio, no, también eran las que echaban. Eran mujeres empresarias, mujeres con recursos económicos que sostenían la obra de Jesús. Entonces también vemos la radiografía de una mujer empresaria que tenía ahí su aporte en el ministerio. Cuando Jesús sana a un hombre endemoniado, no solo es la parte de sacarle el demonio, sino restaurarlo y volver a meterlo en la sociedad, que esa persona volviera a ser, dejar de ser pobre y marginado social para tener también, integrarlo en la sociedad. Y después, la respuesta de la fe de esta mujer que tiene un flujo, que tenía alrededor, creo que eran 15 años, que tenía un flujo
que la hacía una persona impura, o sea, ella no podía entrar a la iglesia, no podía, obviamente, casarse, no podía tener una vida normal dentro de la sociedad, tenía que estar alejada durante tanto tiempo y Jesús la sana. Y la sana no solo restaurándole una parte física, sino también a nivel general. Entonces, desde el capítulo 4 al capítulo 8, vemos como Lucas estratégicamente empieza a decir, ok, esto es lo que vino a hacer Jesús. Bueno, pues así fue como lo hizo. Y así fue como él liberó y restauró a los pobres. Entonces, es muy bonito entender a profundidad lo que estamos leyendo. Y termina esta primera sección con el Evangelio del Llano. Me encantó esta historia porque yo no había visto el Evangelio del Llano. Resulta que Marco y Mateo hablan del Evangelio del Monte. Entonces, el Evangelio del Monte es cuando habla de las bienaventuranzas, habla y se cree que es un compendio de un montón de enseñanzas de Jesús que dijeron, bueno, Jesús subió a los montes y contó este Evangelio. Entonces, el Evangelio del Monte, el Sermón del Monte, perdón, es muy típico y he estudiado mucho sobre el Sermón del Monte. Pero el Evangelio del Llano me pareció lindísimo y así lo pone en la Biblia. Yo no lo había leído que decía el Evangelio del Llano. Y quiero que don Manuel lea el Evangelio del Llano. Ok. Dice Lucas 6, 17 al 26. Cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén, y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo porque de él salía el poder sanador y los sanó a todos. Entonces Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo, Dios los bendice a ustedes, que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios les bendice a ustedes, que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes, que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. ¿Qué bendiciones le esperan cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos, si salten de alegría. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son ricos, porque su única felicidad es aquí y ahora? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora están gordos y prósperos, porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora se ríen, porque su risa se convertirá en luto y dolor? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes, porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas? Entonces Jesús dice, yo vengo para los pobres, para los marginados sociales, para meterlos en la sociedad. Pero en el Evangelio del Llano, y se llama Evangelio del Llano porque dice que está en un amplio lugar llano, o sea, bajito, les dice, pero yo no quiero que ustedes se parezcan a esa sociedad. Yo a los marginados sociales los meto a una sociedad para que vuelvan a ser marginados sociales, para que vuelvan a ser esas personas que van a ser diferentes, que van a buscar algo diferente a los que buscan toda esa sociedad. Entonces yo no restauro para que ustedes se vuelvan uno más dentro de esa sociedad. Yo los restauro para que ustedes sean diferentes a esa sociedad y vuelvan a ser marginados sociales. Entonces el Evangelio del Llano es el mundo al revés. No es vivir bajo las mismas reglas sociales, sino ser marginados sociales que proclamamos. El amor verdadero en medio de tanta falta de amor. La riqueza de la bendición en medio de tanta escasez de verdad.
la libertad de Dios en medio de tanta cárcel del pecado. Aprendamos a vivir de este mundo siendo los embajadores del reino que Jesús nos pide que seamos. Y el Evangelio del Llano nos llama a que seamos como embajadores, que seamos esas personas que estamos como encapsulados dentro de esa sociedad, no como separados de la sociedad, como los marginados sociales, sino como santificados en esa sociedad, pero para transformar a la sociedad. Y aquí los quería dejar con 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, roguemos en nombre de Cristo y reconciliémonos con Dios. Eso es lo que tenía para ustedes, para esta primera sección del Evangelio de Lucas, que lo que busca es como poner las bases de lo que iba a ser el ministerio de Jesús, de lo que fue el ministerio de Jesús. Y después, en la segunda parte, vamos a ver ya propiamente cómo fue que llevó a cabo la misión más importante que venía a hacer Jesús, que no era propiamente lo que Jesús hacía, sino ya la parte espiritual de lo que quiere decir el crucificar y resucitar y morir por nosotros. Entonces, yo no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo tengo un comentario. Dígamelo, doña Gaby. Digamos, no es pregunta, bueno, sí, son todas las dudas, porque a veces a mí se me hace un enredo en la cabeza con estas cosas, pero no porque o sea, no porque no te hayas explicado, sino que el comentario que iba a decir es que a veces a mí me cuesta, como que yo lo entiendo súper bien y te escucho y digo, claro, sí, ¿verdad? Pero a la hora de que yo tengo que explicárselo a alguien más, me pasa que me cuesta demasiado. Entonces, ahorita mientras hablabas, yo lo entiendo y lo vivo, siento que lo vivo lo más que puedo y como que no sé cómo en algún momento llegué a entenderlo, de no entenderlo a entenderlo, pero cuando quiero, digamos, de repente explicárselo a una persona porque me pasa montones, como que, ¿verdad? Que me cuestiona ciertas cosas o que me pregunta ciertas otras, vieras que me pasa un montón que digo, ok, no sé cómo explicarlo. Y nada, ese era mi comentario, que a veces es un poco, no sé, una vez había leído como una frase que decía como que la fe no se entiende, se experimenta. Y realmente es así, ¿verdad? Y no sé si es que a partir de que uno experimenta, entonces como que entiende, pero no sabe tal vez cómo explicar. No sé, creo que vos tenés un don para explicar en estas cosas, porque a mí me cuesta mucho. Ese era mi comentario. Ok, varias cosas. La semana pasada estuvimos hablando propiamente de eso, de evangelizar y cómo tenemos que evangelizar. Y creo que es importante, primero que nada, hay gente que lo que quiere es pelear y entonces eso mejor ni perdamos el tiempo. Gente que le cuestione qué es que la Biblia, qué es que Jesús, uno dice, bueno, no, lo que quieren es pelear, lo que quieren es sentarse a oír para ver qué es lo que uno dice mal o lo que sea. Con eso no vale la pena perder el tiempo en eso. Pero una persona que sí está sedienta, que sí está necesitando de Dios, no hay que llevar el mensaje muy difícil. Simplemente, y ahí les puse en el chat, les había puesto 5 puntos que son los 5 puntos que uno tiene que usar para a la hora de evangelizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Ahora se lo voy a poner otra vez. Ama a Dios y a tu prójimo, vive la regla de oro, tener fe en Jesucristo, comunicarte sinceramente con Dios y perdonar liberalmente. Esos son los 5 puntos que tenemos que decir a la hora de evangelizar. No volverse muy profundos en eso. Cuando ya empezamos a caminar, y si ustedes recuerdan, Dios no se llama Jehová. Dios se llama yo soy el que soy. Y yo soy el que soy quiere decir, usted no sabe cómo me llamo yo hasta que usted camine conmigo. Entonces, eso de que la fe no se explica, se experimenta, lo que quiere decir es, Jehová, usted va a saber quién es cuando camine con él. Entonces, cuando empezamos a caminar con Dios, empezamos a darnos cuenta, empezamos a vivir y nosotros podemos contarle un montón de experiencias lindísimas y la gente va a decir, ajá, sí, claro.
Y entonces uno dice, es que vieras que estaba orando y en eso me pasó tal cosa y Dios me habló, y la gente dice, ah, sí, claro. Entonces, hasta que esa persona experimenta eso y entonces llega donde vos y dice, Gaby, es que vieras que me pasó esto, y uno dice, sí, claro. Entonces ya uno empieza a caminar y conocer a Dios por medio de el caminar juntos, ¿ok? Pero entonces, cuando uno está presentando el Evangelio, es difícil explicarle quién es Dios. Entonces simplemente hay que llevarlo a lo más básico. Son estos 5 puntos que nos ayudan a llevarlo a lo más básico, y es lo que decía, uno lee la Biblia y va a leer la primera capa. Y la primera vez que lee la Biblia, lee la primera capa. Y Adri y Teo y Kenita, que ya estamos en un estudio bíblico desde hace, ¿cuánto? 15, 16 años, ¿verdad? O más. Nos damos cuenta. Yo estoy desde el 2005. Imagínense, yo no había nacido. Ay, qué malo. Entonces, hemos leído estos pasajes y estos versículos, los hemos leído alrededor de 20 veces, puede ser que los hemos leído los mismos pasajes, y siempre va uno encontrándole más cosas, y siempre va encontrando más, porque así es la Biblia es densa. Entonces, la primera vez que le leímos, tal vez aprendimos esto, la primera capita, y después vamos leyendo y aprendiendo cada vez más profundo y más capas más profundas. Entonces, no esperemos que explicarle a las personas las capas más profundas de lo último que hemos aprendido de la Biblia, si la persona nada más está ahí pensando en Jesús y la capa más superficial. Listo. No sé. Bueno, ahí están en el chat. La semana pasada les puse estos 5 puntos como para que los revisen, a ver qué les parece y los comentan ahí cualquier cosa. No sé, ¿algún otro comentario? Estamos entonces. Tal vez un comentario a Dígame. Esteban. Sí. Cuando uno le dice a una persona que sí ha tenido un encuentro personal con Cristo, y la otra es reforzar el Espíritu Santo, que a veces cuando cuestionan muchas cosas y ellos no pueden entenderla, yo lo que hago es referirlos al Espíritu Santo. Dice la palabra que Él nos va a enseñar todas las cosas. Entonces yo les digo, los animo a que reciban a Cristo, y para que sean, ¿verdad?, para el perdón de pecados y para poder recibir el Espíritu Santo, ¿no? Es un comentario que yo hago, porque por más la letra mata, el espíritu da vida, dice la palabra. Entonces, usted a veces puede tener todo un planteamiento argumentivo o lógico, o intelectual, pero si el espíritu no está ahí, hasta cae uno mal. Porque pasa por sabiondo y eso es muy mal visto también. Entonces, como usted decía hace un ratito con Juan, uno tiene que menguar y el Espíritu Santo es el que tiene que enseñarnos todas las cosas. Amén. A mí, voy a hacer una confesión como lo que soy hoy día. Cuando me encuentro un hermano en la fe que es un sabiondo y que él tiene la respuesta a todo, digo, oiga, ese hermano sí es vanidoso. y sin querer queriendo empiezo a juzgarlo. Y voy a contarle, cuando yo crecía en el Evangelio, empezaba a leer la Biblia, estaba de moda, por decirlo en alguna forma, Billy Graham y Jimmy Swaggart. Y Jimmy Swaggart era muy soberbio, humillaba a todos los que hablaban delante de él y los trataba como que él era el conocedor, el único conocedor de la Biblia. Entonces, moraleja, ya hice esto muy largo. Yo creo que hay que animar a la persona que reciba a Jesús y decirle, miren, en el momento que usted tenga comunión con Cristo, en el momento que nazca de nuevo, el Espíritu Santo va a revelar todas las cosas. Tal vez ahorita no entienda, pero cuando usted vaya caminando con el Espíritu Santo, Él le va a revelar todas las cosas. Y por ahora no va a poder entender todo, porque la Biblia dice que algunos van a tener la palabra en la cara de ellos y no la van a entender, ¿verdad? Porque no tienen el discernimiento. Bueno, ese es el comentario. Sí, al final de cuentas, la obra la hace el Espíritu Santo. Nosotros simplemente somos instrumento de hacer y darle campo a él que haga.
El otro día con Javier casualmente hablábamos de eso. Aquí el secreto está rodeado del Espíritu Santo. Desde que la creación dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Es la ecuación que hace que la persona reconozca al señorío de Jesús y reciba la palabra. Eso es. Bueno. Exacto. Listo. No sé si tiene algún otro comentario. Yo lo que les iba a decir era que sí, porque ahorita que estabas hablando de, digamos, de cómo Jesús llamó a Mateo y esas cosas, me acordé de Chosen. Entonces, lo que les iba a decir es que si no lo han visto, les recomiendo verla. Bueno, por lo menos a mí me gustó montones. Es esa serie de los elegidos en donde el Señor como va llamando a los discípulos. Y no sé, si no la han visto es fácil, nada más uno busca en el celular como The Chosen, la baja y ahí la ve como una aplicación, digamos, no está como en Netflix o así, y es gratuita o por lo menos voluntario el pago. Y no sé, nada más quería como decirles porque ahora me estaba acordando y me parece muy bonito, digamos, a mí como que desde que la vi se me refresca más lo que ya he leído, como que uno lo puede poner gráficamente, entonces, y nada, eso quería comentar. Súper lindísima esa. Y el llamamiento de Mateo es lindísimo. Sí, a mí Ese- Mateo me quebranta demasiado, digamos, o sea, me Ujú. gusta mucho y me da un pesar y ver, y ahora como vos decías, como cómo lo rechazaban y cómo, ¿verdad? A pesar de estar lleno de plata y todo, como que se hace más, como que uno le pone una imagen, aunque evidentemente es solo eso, pero sí le hace como más clic. Ujú. Sí, lindísima esa serie. Igual se la recomendamos. Listo, estamos entonces.